día de hoy entrevistaremos a Daniel Rodríguez, un experto en cooperación sur-sur y desarrollo sostenible, un tema clave en la agenda internacional. El invitado nos explicará cómo es la cooperación sur-sur contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible y compartirá su visión sobre el futuro de estas alianzas. También exploraremos los principios de la cooperación sur-sur y la importancia de un enfoque multidimensional en proyectos de desarrollo. Y también discutiremos el próximo Foro de Financiación al Desarrollo en Madrid en 2025 y su relevancia. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida. Para comenzar, nos gustaría saber un poco más sobre usted. ¿Cuál es su profesión, en qué trabaja actualmente y por qué se dedicó a esto? ¿Qué le apasiona de su carrera? Bueno, yo soy profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia y soy especialista en opinión pública y mercadeo político de la Universidad Javeriana. Actualmente soy el director de oferta de cooperación, que es la dirección que se encarga de todos los temas de cooperación sur-sur y cooperación triangular de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia. Desde siempre me ha interesado el tema de la cooperación sur-sur. He venido trabajando en este tema desde que trabajaba en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, donde creé el equipo de cooperación y donde empezamos a compartir las buenas experiencias de esta entidad con otros países del sur global. Esto es lo que me apasiona poder compartir el conocimiento de Colombia con otros países del sur global y aprender lo que Colombia puede aprender de otros países del sur global. Ya entrando más en el tema, ¿qué se entiende por sur global? Bueno, el sur global es, primero que todo, un concepto que no necesariamente es geográfico. Muchas personas pueden pensar que el sur global está compuesto por los países del sur, valga su redundancia, o por los países menos desarrollados. En realidad, el sur global es un concepto que hace referencia a países que han tenido historias comunes, por ejemplo, países que han sido colonias, países que han tenido problemas similares como el tema de la pobreza, como el tema de dificultades en educación, en infraestructura, etcétera, y países que están dispuestos a compartir su conocimiento con sus pares bajo un concepto de horizontalidad. Ese es el sur global. Entonces, cuando lo vemos desde este punto de vista, podemos encontrar países que uno no se imaginaría que son considerados países del sur, como China, que es un país que aparentemente es muy rico, pero es un país que todavía tiene problemas de pobreza y por eso ellos mismos se autodeterminan como un país del sur global. Colombia, nuestro país, trabaja bajo el concepto de autodeterminación, es decir, consideramos a países del sur global a aquellos que ellos mismos se consideran países del sur global, como lo hace China, como lo hace Turquía, etcétera. ¿Cuáles son los principios que rigen a la cooperación sur-sur? Bueno, hay varios principios que rigen a la cooperación sur-sur. El primero es el principio de la demanda, es decir, la cooperación sur-sur se basa en que el país que tiene una necesidad es quien identifica qué necesita y quién se lo puede dar. No es otro país el que le dice qué necesita como tradicionalmente pasaba en la ayuda oficial al desarrollo, es decir, los países como Estados Unidos, Canadá, Corea, etcétera, creían que ellos sabían qué necesitábamos los países en desarrollo y nos ofrecían cooperación en esas líneas. En el sur global no, partimos de la demanda. Colombia sabe qué es lo que necesita y Colombia sabe a quién se lo puede pedir. Sabe si le sirve una experiencia exitosa de Sudáfrica, sabe si le sirve una experiencia exitosa de Vietnam, de algún país de Centroamérica, etcétera. Ese es uno de los principios de la cooperación sur-sur. En ese mismo sentido está el principio de la horizontalidad. Aquí no hablamos de cooperantes como ya habla en la ayuda oficial al desarrollo. Estados Unidos es un cooperante, Canadá es un cooperante, España es un cooperante porque nos dan cosas. Aquí no. Aquí bajo el principio de horizontalidad, los dos países que participan en cooperación sur-sur se ven como socios. Y es tanto así que cuando se inicia una formulación de un proyecto de cooperación sur-sur, al principio casi siempre hay un país que va a demandar la cooperación y otro que la va a ofrecer, y casi siempre esos proyectos se terminan volviendo lo que llamamos proyectos en doble vía, porque en el transcurso del diseño se dan cuenta que los dos tienen algo para aprender, pero los dos también tienen algo para ofrecer. Entonces ese es otro de los países, perdón, de los principios. Otro que tradicionalmente se está trabajando en el sur global es el principio de los costos compartidos. Los costos compartidos es que, como somos países que tenemos algunas dificultades económicas, hacemos un esfuerzo para poner lo que podamos, así sea conocimiento técnico, así sea un espacio físico, un salón, un vehículo, un café, todo cuenta
para aportar a esos costos compartidos y para contribuir conjuntamente. Y finalmente hay un principio muy importante que es el de la soberanía. En la cooperación sur-sur ningún país se mete sobre la soberanía del otro. Por eso dejamos que sea el otro país quien decide qué va a demandar, pero tampoco nos metemos sobre sus temas políticos. Respetamos sus creencias, así no estemos alineados con ellos, respetamos su ideología política y simplemente compartimos desde una perspectiva de la solidaridad, que es otro de los principios, y de la cooperación técnica. Porque es importante hablar sobre el sur global y el desarrollo sostenible. En primer lugar, porque la mayoría de los países del sur global aún tenemos retos muy importantes en el desarrollo sostenible. Pero segundo es porque nosotros, los países del sur global, somos los que más tenemos que decir respecto al desarrollo sostenible. La mayoría de los países del sur global somos los que tenemos, por ejemplo, los bosques, las selvas, todo lo que necesitamos proteger, pero también tenemos retos a nivel de desarrollo tecnológico, de innovación, etcétera. Entonces, por eso es necesario tener en cuenta a los países del sur global en esta conversación sobre el desarrollo sostenible. ¿Cómo puede contribuir la cooperación sur-sur al logro de los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, esta pregunta es muy importante porque casi siempre se ha pensado que la única cooperación importante es la ayuda oficial al desarrollo, es decir, que nos den recursos financieros, que nos construyan un edificio, que nos den vehículos, que nos den personal, etcétera. Sin embargo, el conocimiento técnico es muy importante para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas veces lo que necesitamos para alcanzar uno de los objetivos, de las metas o para disminuir o aumentar alguno de los indicadores de los ODS no es que nos den alguna de esas cosas que acabo de mencionar, sino es que de pronto nos den un conocimiento, que nos ayuden o nos enseñen a hacer algo de una mejor manera. Entonces, de esta forma contribuye la cooperación sur-sur. Por ejemplo, puede haber un país que tiene grandes dificultades para lograr que las personas jóvenes se queden incluidas en el sistema laboral, es decir, que puedan empezar a trabajar. Y eso es determinante en su desarrollo. Eso no lo van a solucionar con dinero, eso lo van a solucionar con un conocimiento. Por ejemplo, Colombia tiene una muy buena experiencia en ese tema, que es el SENA. El SENA es un sistema y un modelo excelente para ayudar a personas a capacitarse en temas técnicos y que puedan empezar una vida laboral muy rápido y de esta forma contribuir al desarrollo. De lo que he investigado, tengo claro que es importante un enfoque multidimensional al hablar de desarrollo sostenible. Por lo tanto, ¿cuáles serían las principales dimensiones a tener en cuenta al momento de diseñar un proyecto que atienda los objetivos de desarrollo sostenible en países del sur global? Bueno, hay que tener en cuenta que el tema de enfoque multidimensional se puede ver desde dos puntos de vista. En temas de desarrollo, el enfoque multidimensional hace referencia a que uno no puede medir el desarrollo de un país solamente por el Producto Interno Bruto, por ejemplo. Es decir, que si un país ya alcanzó un determinado nivel de Producto Interno Bruto, por ejemplo, ya no necesita recibir cooperación, que eso es lo que llama la OECD y el Banco Mundial la graduación. Gradúan a países que alcanzan un Producto Interno Bruto y a partir de ahí ya no reciben cooperación internacional. En América Latina ya le pasó a Chile, ya le pasó a Uruguay y en cualquier momento le puede pasar a Colombia. En ese enfoque lo que decimos es que se deben tener en cuenta otras dimensiones, por eso multidimensional. Se debe tener en cuenta que a pesar de que yo tenga un Producto Interno Bruto como lo tiene China, aún tienen problemas de pobreza. O como cualquiera otro de los países que acabo de mencionar, Uruguay o Chile u otros países, por ejemplo, del Caribe, hay muchos países que ya están graduados. Puedo tener riqueza, pero puede que todavía tenga problemas de infraestructura, de acceso a la educación, de acceso a la salud. A eso hace referencia el enfoque multidimensional. Entonces, cuando lo estamos viendo desde ese punto de vista, el enfoque multidimensional desde el lado de desarrollo, para formular un proyecto, pues tenemos que ver todas las dimensiones, no enfocarnos en una sola. Y la otra forma de hablar de enfoque multidimensional en cooperación es cuando hablamos de diferentes actores que a eso hacen referencia, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hablan de un enfoque multidimensional, pero en ese sentido hablan es de que necesitamos varios actores, de que no puede ser solamente responsabilidad de los gobiernos aportar al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo dicen muy claro los ODS y la Agenda 2030. Deben aportar la sociedad civil, el sector privado,
la academia, etcétera. Entonces, esa es otra forma. Si vemos ese enfoque de la multidimensionalidad en un proyecto, entonces debemos involucrar en la medida de lo posible varios actores y los proyectos de cooperación sur-sur permiten eso. Y si uno mira los proyectos de cooperación sur-sur, hay varios que tienen diferentes actores. Hay proyectos de cooperación sur-sur entre ONGs o entre ONGs y sector privado, entre incluso ONGs y entidades del orden nacional o del orden territorial, etcétera. En la pregunta anterior se habló un poco de los proyectos que se dan entre los diferentes países. ¿Qué ejemplos de proyectos de desarrollo sostenible conoce que hayan sido exitosos llevados desde el sur global a países del norte global? Bueno, realmente no conozco un ejemplo puntual de un proyecto que se haya llevado del sur global al norte global. En este momento hay algunas iniciativas que están empezando y ese es un concepto que está tomando cada vez más fuerza, que es lo que estamos llamando cooperación circular, que tuvimos primero la cooperación tradicional, que fue la ayuda oficial al desarrollo, que era una cooperación vertical del norte al sur. Luego pasamos a la cooperación sur-sur, que es una cooperación horizontal, dos países del sur global. Luego evolucionamos hacia la cooperación triangular, donde teníamos dos países del sur global que se complementaban con un país de la ayuda oficial al desarrollo. Y ahora estamos empezando a desarrollar un nuevo concepto en cooperación, que es la cooperación circular, donde puede haber del sur al norte y así a manera de círculo. Sin embargo, hay muchas experiencias de Colombia que en este momento podrían ser implementadas en países del norte global, incluso, por ejemplo, en temas de paz, etcétera. Entonces, no están tan documentadas, pero seguramente hay algunas que uno podría encontrar. Los países AOD y los países del sur global comparten una misma visión sobre el concepto de desarrollo sostenible y si no es así, es pertinente que tengan la misma visión sobre este concepto. En este momento, yo considero que no comparten el mismo concepto sobre el desarrollo sostenible, por lo que ya dije en algunas de mis respuestas anteriores. En primer lugar, porque muchos de los países de la ayuda oficial al desarrollo, particularmente los que son miembros del CAT, que es una parte de la OECD, donde están los principales cooperantes, ellos, por ejemplo, tienen su concepto de graduación en cuanto al desarrollo sostenible. Ellos dicen que un país que ya logra un PIB se graduó y no necesita más cooperación, mientras en el sur global estamos hablando desde la gradación y estamos hablando, como ya lo dijimos anteriormente, de un concepto multiactor. Tal vez no es necesario que tengamos la misma visión, pero sí es necesario que lleguemos a unos puntos en común. Ahora, lo otro es que hay un eterno debate que viene ya de años atrás respecto al desarrollo sostenible entre sur global y norte global. Y es que el norte global ya alcanzó un nivel de desarrollo, por ejemplo, en tecnología, innovación, transporte, educación, y ellos están hablando ahora de protección al medio ambiente. Sin embargo, desde el sur global, algunos países tienen el discurso que nosotros necesitamos desarrollarnos y llegar a esos niveles. Y ellos ahora no quieren que lo hagamos porque no quieren que contaminemos, no quieren que acabemos con los recursos naturales, pero ellos ya lo hicieron y ahora sí están arriba. Pero además no quieren entonces ayudarnos con tecnologías limpias, con cooperación técnica para que nosotros podamos llegar al mismo nivel de ellos sin necesidad de acabar con el planeta. Entonces eso es un poco la discusión y a lo que debemos llegar como un punto común. Los países AOE tienen en cuenta los contextos sociales, políticos, económicos y medioambientales de las zonas de los países del sur global al implementar los proyectos de desarrollo sostenible. Es importante hacerlo. Tradicionalmente los países de la ayuda oficial al desarrollo no han tenido en cuenta esos factores que tú mencionas. ¿Por qué? Porque como lo dije al principio, esa cooperación es una cooperación vertical donde el país AOD considera en muchas oportunidades que ellos son los que saben qué es lo que necesita un país. Entonces traen modelos que ya les funcionaron a ellos, que no necesariamente nos funcionan a nosotros y que ellos quieren imponernos, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí es necesario que tengan en cuenta porque nosotros somos los que sabemos qué necesitamos. Y hay modelos que no nos funcionan a nosotros porque ellos tienen unas idiosincrasias distintas y una forma de trabajar distinto y desafortunadamente nosotros todavía tenemos muchos temas de corrupción, de pobreza, etcétera, que tenemos que solucionar. Por ejemplo, voy a dar un caso que no está específico con el desarrollo sostenible, pero que ejemplifica muy bien el tema de las diferencias. Y es que hay una cosa en estadísticas
que se llaman los registros administrativos, que es esa información que producen unas entidades que sirve para el tema estadístico. Por ejemplo, la mayor operación que hace un país en estadística son los censos de población para saber cuántos nacemos, cuántos morimos, cuántos migramos, etcétera. Eso cuesta mucho a un país. Los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, han desarrollado un sistema donde ellos ya no hacen censos, sino ellos lo que hacen es trabajar por medio de los registros administrativos. ¿Cuáles registros administrativos? Por ejemplo, la entidad correspondiente a la registraduría nuestra sabe cuántas personas nacen y cuántas personas mueren. Entonces ahí ya no necesito hacer un censo para eso. La entidad correspondiente a nuestra Migración Colombia sabe cuántas personas entraron al país y cuántas salieron. Entonces ya no necesito un censo para eso. Ese modelo perfecto, los nórdicos trataron de traernos a los países del sur global, sin embargo, no fue adaptable. ¿Por qué? En un país como Colombia, por ejemplo, los muertos votan. Hemos visto que llegan y aparecen muertos que votaron porque no hay un proceso claro y transparente en nuestra registraduría, por ejemplo. Entonces, ese modelo, así como ellos lo tienen, no es adaptable a nuestras necesidades. Ese modelo se está empezando a implementar, pero porque México lo adaptó a la realidad latinoamericana y lo está empezando a compartir con otros países, inicialmente de América Latina y el Caribe. Siguiendo por la línea de los países de ayuda oficial al desarrollo, es difícil que estos países y los países del sur global lleven a un consenso y por qué es importante que lleguen a un acuerdo en relación al desarrollo sostenible. Pues yo creo que si hay voluntad, no sería difícil que lleguen a un consenso. Lo que pasa es que todavía estamos en lados muy opuestos mientras no lleguemos a un consenso respecto a que lo único que importa no es el dinero y repito el Producto Interno Bruto. Y yo creo que es necesario porque ya lo he planteado en varias de las respuestas, es la única forma como podremos llegar a agendas y consensos internacionales. Ya llegamos más o menos a un consenso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tuvieron una gran diferencia respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para quienes no saben, antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible existían los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que primero eran unos objetivos que solo teníamos que cumplir los países en desarrollo, no todos los países, que segundo fueron impuestos por los países desarrollados y por el sistema de Naciones Unidas. Entonces, la gran diferencia a la que ya llegamos fueron los objetivos de desarrollo sostenible que fueron consensuados, que los tenemos que cumplir todos los países y que además no fueron impuestos por ningún sistema, sino fueron consensuados, como lo mencioné. Ahora vamos a avanzar hacia lo que sale del Pacto del Futuro, de la recientemente realizada Cumbre del Futuro el fin de semana pasado, el fin de semana del 22 de septiembre. Vamos a ver qué sale de ahí y sí debemos seguir avanzando hacia esos consensos internacionales. De lo que he investigado, sé que va a haber un foro en España, un foro de desarrollo en España, el cual la pregunta ¿es importante el foro que se va a llevar a cabo en España en 2025 para los proyectos de desarrollo sostenible que se hacen en el sur global? Sí, el Foro de Financiación al Desarrollo que se va a llevar a cabo en Sevilla en el año 2025, a mediados del año, es muy importante porque es el espacio donde se va a definir en qué se van a utilizar los recursos económicos, en qué se va a utilizar la financiación para el desarrollo. Ahí es muy importante para los países del sur global, primero para que los países que ya se consideran graduados puedan acceder y puedan dar una lucha sobre que ellos aún necesitan acceder a recursos de la cooperación internacional. Segundo, para que también se destinen recursos de la financiación al desarrollo para apoyar proyectos de cooperación sur-sur y proyectos de cooperación triangular. Y tercero, también porque por el lado de los AOD, no todo puede ser malo, ellos también tienen una discusión importante y es que ellos dicen que cada vez incluimos más temas en la agenda del desarrollo, pero hay la misma plata para aportar a esos temas. Entonces, crecen los temas que debemos cubrir, pero no crecen los recursos. Y los mismos países de la ayuda oficial al desarrollo están diciendo deben entrar nuevos actores, porque nosotros como países ricos, desde nuestros gobiernos ya no podemos dar más. Es necesario que entre, por ejemplo, la filantropía, que entre el sector privado, que entren ONGs internacionales que tienen recursos para que entre todos podamos aportar al desarrollo sostenible. Y se debe establecer un nuevo orden global en torno a la cooperación internacional. ¿Cuál es mi opinión?
Sí, se debe establecer un nuevo orden global. Eso es uno de los temas que ya quedó, si no estoy mal, habría que revisar en detalle los documentos del Pacto de Futuro que nacen de la Cumbre del Futuro. Pero ahí parte de lo que se discutió es eso y hasta donde tengo entendido fue uno de los puntos a los que se llegó. No puede ser que las decisiones aún sigan estando en unos pocos países ricos. Por ejemplo, la mayoría de las decisiones están en el G7. Sin embargo, cada vez más tiene poder el G20 y cada vez se espera que tenga aún más poder el G77 más China. Entonces debe haber una distribución del poder en esos mecanismos multilaterales. Debemos lograr solucionar temas como el eterno debate del veto en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y por último, ¿por qué es importante que las nuevas ciudadanías tengamos conocimiento sobre los temas que hemos conversado hoy? Bueno, en primer lugar, porque las nuevas ciudadanías son quienes van a ser los futuros gobernantes, los futuros empresarios, los futuros tomadores de decisiones de nuestro país y de los países del mundo, del sur global, del norte global y de los diferentes mecanismos multilaterales. Segundo, porque desde el colegio, desde la universidad, se puede empezar a hacer conciencia y se puede empezar a aportar a los objetivos de desarrollo sostenible. Se puede aportar en conversaciones, se puede aportar en lo que se escribe, se puede aportar a través de trabajos como este de investigación. Entonces, por eso creo que es muy importante y además porque es clave que entendamos que cada uno tiene algo para aportar en este proceso del desarrollo sostenible y porque tal vez desde las nuevas generaciones salgan ideas que hasta el momento las personas que están en el poder, las personas que hemos venido trabajando los temas de desarrollo sostenible, de cooperación sur-sur, etcétera, no hayamos tenido en cuenta y necesitemos una nueva visión para ir hacia una nueva ruta. Gracias. Con mucho. A lo largo de esta entrevista tuvimos la oportunidad de profundizar en la importancia de la cooperación sur-sur como un motor para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro experto nos ha compartido no solo su conocimiento sobre el sur global y su desarrollo, sino también su opinión en el tema. Agradecemos a nuestro invitado por compartir su experiencia. Esperamos que esta conversación inspire a más personas a interesarse en el papel de la cooperación sur-sur y el desarrollo sostenible, temas vitales para el futuro de nuestras sociedades. Gracias y hasta luego. Claro.